Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para dirigirte en el estudio bíblico en esta mañana. Seguimos utilizando el material del discípulo de este libro. Lo podemos conseguir si usted accesa a la página de la Iglesia Discípulo de Cristo, aquí, discípulopr.org. Te va a llevar a esta página en donde tú puedes pedir, adquirir a través de amazon.com tanto el libro en papel, paperback, o de forma digital. De no, pues también comunícate con la hermana Enid en la iglesia de nosotros, acá en la iglesia bautista, o con la pastora para que puedas conseguir el libro, el material. El tema general que estamos desarrollando en este momento es crisis, esperanza y fidelidad. La semana pasada manejábamos la primera unidad, que es manejo de crisis, con el reverendo Isaías Narváez y la reverenda Amarilis Alvarado. La lección 1, el título es ¿en qué consiste una crisis? Y describíamos una situación de crisis la semana pasada. El texto de base bíblico es Primera de Samuel, capítulo 17. Allí leíamos del verso 1 al 10, cuando en el campamento de los filisteos sale un paladín llamado Goliat, que tenía una estatura de casi 9 pies, a retar a las tropas israelitas. Crisis se define, es una palabra griega que es un punto crucial, un momento crucial, un punto de cambio. Una crisis conlleva que hay que hacer distinciones, separaciones, elecciones, discernir, decidir y llevar un juicio a cabo. En esta mañana pasamos a la lección 2 y se titula Efectos de una crisis. El texto bíblico es Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 11 al 31. El texto de oro o áureo es que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El objetivo de la clase en esta mañana del estudio es identificar emociones y actitudes que se han producido en las crisis y que aún no han sido superadas en la vida de cada uno de nosotros. Crisis que hemos pasado y que todavía siguen latentes y no las hemos podido superar. Expresar el peligro de no poder identificar ni procesar a tiempo esas crisis y destacar la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos para superar una crisis. La historia comienza alrededor del año 1100 antes de Jesucristo, cuando nace Samuel en el periodo de los jueces. En esta gráfica cronológica vemos el año 1000. Aquí tenemos a Samuel, que fue el último de los jueces. Samuel une a Saúl como primer rey de Israel. Saúl, luego le sigue David, a David le siguió su hijo Salomón, y cuando fallece Salomón, el reino de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur. Primera de Samuel 1:20 dice que Ana, su mamá, quedó embarazada y que cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Shemuel o Samuel significa precisamente pedido a Jehová, pedido a Dios. Primera de Samuel, el autor posiblemente es Samuel, junto con el vidente y profeta Natán y el vidente Gad. Esto es lo que nos dice el libro de las Crónicas, Primera de Crónicas 29:29. Allí se narran los hechos del rey David.
La fecha probablemente es 1000 años antes de Cristo, cuando se termina este libro. Inicialmente los libros de Samuel eran un solo libro escrito en hebreo, pero al traducir al griego alrededor del 300 antes de Cristo, más o menos, los traductores de la Septuaginta, de los 70, dividieron en dos libros y lo unieron a los libros de los reyes y dieron como resultado una obra de 4 libros que se conocía como los libros de los reinos, que se impondrá esa traducción de los Septuaginta en la traducción griega y la latina como la Vulgata latina. Así que por eso es que tenemos 2 libros de Samuel y 2 de Reyes. Primera de Samuel leíamos la semana pasada en el capítulo 17, verso 1, que los filisteos se habían reunido de nuevo con sus tropas en Soco, que es un pueblo pequeño cerca de Judá, y que allí acamparon. Y que también Saúl reunió a sus tropas israelitas y acamparon en el valle de Elá, o valle del Alcornoque, y se presentaron o se prepararon para presentar combate, para guerrear. Un valle separaba a los 2 ejércitos. De las filas del ejército filisteo había un guerrero llamado Goliat, de alrededor de 3 metros de estatura, que tenía un casco de bronce, una cota de malla también de bronce, etc. Y que con fuerte grito el filisteo provocaba a los israelitas y le decían que para qué se ponen en orden de batalla. Si yo soy un guerrero filisteo, ustedes están al servicio del ejército de Israel bajo Saúl, escojan a un guerrero que venga y luche conmigo. El que venza de los 2, pues el otro ejército pasará a ser esclavo del ejército vencedor. Todavía añadió el filisteo: yo desafío al ejército israelita que vengan y peleen contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto, se quedaron atónitos, se llenaron de miedo. El texto nos presenta a un Goliat, un soldado gigante de la ciudad de Gat, paladín del ejército filisteo, a quien David derrotó. Goliat era extraordinariamente alto, como les dije, alrededor de 9 pies de estatura. Filisteo, Palestina es tierra de filisteo. De hecho, Palestina significa tierra de filisteo. El término de Palestina se deriva de Filistía. Así que esa franja de Gaza que hoy en día todavía andan estos palestinos en guerra, en conflicto con los israelitas, son descendientes de los pueblos filisteos. Hay fragmentos de cerámica que demuestran que estos filisteos son de origen griego y que hoy en día no se duda que ese origen griego y que recientemente lo último, estos filisteos estaban en la isla de Creta. En este mapa, ustedes ven aquí, si este es el mar Mediterráneo, todas estas son Gaza, Ascalón, Ashdod, Ecrón, Gat, todos estos son pueblos, ciudades filisteas. En Belén, cerca de Jerusalén, en Belén, aquí, donde está el número 1, es donde David derrota a Goliat en esta área, porque los filisteos habían invadido la tierra israelita. El texto bíblico es 1 Samuel capítulo 17 y vamos a estar leyendo del 11 al 31. Ya les dije que el tamaño de Goliat es extremadamente alto, alrededor de 9 pies. Se sospecha que pertenecía a la familia de los anaseos, que eran los habitantes gigantes de la tierra que los israelitas derrotaron cuando conquistaron con Josué Canaán, aquellas tierras.
Los descendientes de Anac eran considerados gigantes, aunque la descripción gigantesco pudiera ser más apropiada. Dice el verso 11 de ese capítulo 17 que cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto de Filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Nueva traducción viviente traduce: se quedaron aterrados y profundamente perturbados. Dios habla hoy, traduce: perdieron el ánimo, se llenaron de miedo. Fíjate que Goliat es la crisis, los filisteos son la crisis para el ejército. Y aquí nos están señalando qué pasa cuando entramos en crisis. Nos quedamos paralizados, atónitos, perturbados, perdemos el ánimo. O sea que esta gente estaba en crisis y describe nuestra situación cuando tenemos una situación de crisis, que estamos perturbados a tal grado que ustedes saben que cuántas personas han perdido la vida, se han quitado la vida, se han suicidado en miedo, por miedo, perturbaciones, aterrados, atónitos, paralizados, y han recurrido al suicidio, más en esta crisis del COVID-19. David era hijo de un efrateo de nombre Yesé. Efrateo significa que es de Belén, Efrata, de esa región, una ciudad pequeña en Judá, en el territorio de la tribu de Judá. Yesé también se puede leer Isaí o Yesé. De hecho, Yesé con J o con Y, y a veces lo escriben, algunas Biblias lo traducen con doble S. Tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey, ya Isaí era un anciano. El profeta Miqueas en el capítulo 5 del verso 2, allá en el Antiguo Testamento nos dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Así que Belén Efrata, ya hay un profeta profetizando aquí que el Señor Jesucristo va a nacer ahí. Es de la tribu de Judá, por eso es el león de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Isaí significa viviente o varonil. Como les dije anteriormente, se puede escribir como Yesé con J o con Y. Es de esta tribu de Judá. Es nieto de Ruth, la moabita, y Boz. O sea que Obed es el hijo de Ruth y de Boz, es padre de Isaí, y a su vez Isaí es padre de David. El verso 13 dice que tiene 3 hijos mayores, y estos hijos eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Uno es Eliab, que es el mayor, Abinadab y Samar. Saúl, para que ustedes vean el significado de los nombres, Saúl significa deseado, pedido a Dios, lo mismo que Samuel. David significa bien amado. David es el menor de los 8 hijos. Eliab significa Dios es mi padre o Dios es el padre. Abinadab es padre de una promesa. Sama o Sama, sin embargo, significa crisis, porque es pérdida, desolación, asombro. O sea que los nombres a veces expresan la crisis de nuestras vidas. El verso 14 dice que siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Así que él iba y venía. Si ustedes se fijan en este mapa, miren el mar Mediterráneo aquí, mar Muerto, mar Salado, Jerusalén y Belén Efrata aquí cerca. El campamento de los israelitas es bastante cerca de Belén.
los filisteos habían invadido el terreno de los israelitas. El campamento de los filisteos corre toda esta área. Aquí en este valle de Elá es que se enfrentan estos ejércitos y es donde David vence a Goliat. Aquí también lo vemos, ¿verdad? Tenemos a Belén aquí, Jerusalén, y aquí en esta área entre Ecrón y Gat, en esta área por aquí entre Soco, como dice la lección pasada, en esta área por aquí es que están. Aquí está Adulán, la famosa cueva de Adulán, donde David se escondió con sus 300 valientes, ¿verdad? Cuando Saúl lo perseguía. Verso 16 dice que durante 40 días seguidos, mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. 40 días. 40 días es un término en la Biblia, significa, es algo que puede ser simbólico, porque hay demasiados 40 días. Número que frecuentemente está asociado a las pruebas, para destacar que es un proceso. Cuando se usa en la escritura el número 40, es un proceso que es algo que está en desarrollo. Es una prueba en desarrollo. Puede ser una crisis. ¿Cómo cuáles? Mira, el diluvio, Génesis 17. El peregrinaje por el desierto, 40 años. El diluvio, 40 días. La entrega de la ley, el reinado de David. David reinó 40 años. Las tentaciones de Jesús en el desierto, 40 días. ¿Cuántos días apareció después de su resurrección el Señor? Hechos capítulo 1, verso 3 nos dice 40 días. Los ayunos. Elías estuvo 40 días ayunando. Jesús 40 días ayunando. Los azotes. Los azotes no podían ser más de 40. Por eso en segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24, Pablo dice que le dieron 2 veces, le estuvieron dando 39 azotes, porque no se podían dar más de 40. Así que 40, cuando dice aquí que este hombre Goliat estaba 40 días, estuvo machacando y retando y molestando a los israelitas, es porque quiere el escritor sagrado destacar que es una prueba, que es una crisis, que es un proceso que está desarrollándose ahí. Goliat es un guerrero gigante del ejército filisteo. Probablemente, como dijimos anteriormente, es un anaquita. El libro de los números, el libro de Josué nos dice lo siguiente. Libro de los números 13:33 dice que allí vimos también gigantes. Estos son los que están dando el informe cuando entraron a la tierra, iban a entrar a la tierra prometida, están haciendo los planes. El grupo que entró con Caleb y esta gente viene y dice que vieron gigantes, los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Fue Goliat y su hermano, que vamos a ver posteriormente en otra de las clases, también era un gigante. Así que son descendientes de esta Anac. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langosta, y a ellos también así les parecíamos. Así que era como si fueran unos saltamontes. Josué capítulo 11, verso 22 dice que ni un solo anaquita quedó en el territorio del pueblo de Israel, excepto, o sea que los israelitas aniquilaron a los gigantes de Anac. Pero en Gaza, en Gad, Asdod, que son ciudades filisteas, allí quedaron gigantes. Y de allí es Goliat. Uno de estos días, Yesé le dijo a David, verso 17, ve al campamento, llévale a tus hermanos trigo tostado, panes, lleva también queso de leche, entrégaselo al comandante del batallón, pero asegúrate que ellos estén bien. Tráeme algo que pruebe que estén bien.
Esto era una costumbre cuando los ejércitos estaban en guerra. Los pueblos cercanos se daban a la tarea, por órdenes del rey, obviamente, de alimentar y sostener, proveer, darle provisión de alimentos y todo lo que necesitaran. Pues aquí Isaí está cumpliendo con esa parte y entonces no se sabe si es que el que le daban un recibo, porque dice, tráeme prueba de que están bien, de que entregó los alimentos a sus hermanos, pero también había que llevar alimentos para el resto de las tropas. Mientras tanto, dice el verso 19, Saúl y su ejército luchaban. Así que dice que luchaban, que a veces vemos pensamos que están paralizados los dos ejércitos y no luchan. Pues no, aquí dice que luchaban, que guerreaban en el valle de Elá. Y dice que en el verso 20 que David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro, obviamente, ¿verdad? De otro pastor. Y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Nueva traducción viviente dice gritos de guerra. O sea que el ejército israelita hasta ese momento, a pesar de Goliat, estaban y peleaban y estaban durante el día peleando, volvían, pero eso fue, como decimos acá, pasando la factura. Cada día estaban más agotados, cada día este gigante los amedrentaba más. Pero en ese momento que David llega, habían gritos de guerra. Y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban uno frente al otro para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones. ¿Ves? Este posiblemente era el que le daba el recibo a Isaí de que ya había aportado la porción que les correspondía a los habitantes de esa tierra. Corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio como al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo. Reina Valera de 1995 dice que los soldados israelitas huían de su presencia y sentían gran temor. Las crisis nos van causando debilidad emocional, debilidad física. Llega el momento que el miedo y el terror es tan grande que nos paraliza. Verso 25 dice que mientras uno a otro se decían, ya vieron a ese soldado, siempre viene y nos desafía a pelear contra él. Y a quien lo venza, el rey Saúl lo besa, además le dará a su hija en matrimonio a su familia, quedará libre de pagar tributos. Esto es una costumbre en los reinos antiguos, en las guerras, lo vemos en la Ilíada, de que se paraban y había un campeón que luchaba por el ejército. Y el rey, que a Saúl es que le tocaba ir a pelear con Goliat, pero Saúl tenía el derecho como rey de enviar a un campeón. Porque si moría Saúl, pues se quedaban sin líder los israelitas. Así, pero que esto era una costumbre, ¿verdad? Y era una costumbre que a ese campeón se le premiaba. Mira todo lo que le daban: riqueza, la hija del rey y libre de pagar tributos. Entonces David le preguntó a los que estaban allí cerca: ¿y qué recompensa le darán a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? La verdad que cuando uno oye esto, lee esto, dice, pero este chamaco acaba de llegar y con razón el hermano mayor se molestó con él,
porque sonó a como jactancioso, como muy agresivo, era muy impetuoso, ¿verdad? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo, a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate que tenemos que realizar el concepto de los dioses que había en ese momento. Los filisteos tienen sus dioses. Los israelitas tienen su Dios. Para la mentalidad de estos antiguos, los dioses eran los que estaban peleando. Ellos, los soldados, los guerreros, son instrumentos de la guerra entre los dioses, ¿verdad? Así que, por eso es que entonces David dice que quién es este pagano incircunciso que provoca los escuadrones, los ejércitos del Dios que de verdad vive, el Dios viviente, el Dios vivo, no los dioses de piedra, los dioses de madera, los dioses cananeos. Así que David llegó con mucho ímpetu, ¿verdad? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando su hermano Eliab, el mayor, lo oyó, se llenó de ira, se enfureció, se molestó y dice: ¿a qué ha venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que tú te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Dios habla hoy, lo traduce, que Eliab se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, que solamente has venido a ver la batalla. O sea que Eliab entendió que David estaba fanfajoneando, que estaba muy guapito, pero que en realidad lo que había venido era porque era un muchacho joven, atrevido, y que lo que quería era ver la guerra. Pero David, por eso le pongo 3 traducciones distintas. Reina Valera contemporánea traduce: David le respondió: ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Nueva traducción viviente dice: ¿qué hice ahora? Contestó David: solo hacía una pregunta. Palabra de Dios para todos, PDT, traduce: David le dijo: ¿y ahora qué hice? Solo preguntaba. O sea que no es que está respondiéndole a su hermano de una forma de que le está diciendo hablador al hermano, sino que lo que está diciendo es: mira, yo hice una simple pregunta. Se apartó de su hermano, fue con otro soldado para que le confirmaran lo que había oído y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Ese texto es bien interesante porque si David no es un soldado y es un muchachón, ¿por qué? ¿Qué motivó, qué movió a Saúl a llamar a David? Dice que mandó que lo llevaran a su presencia. Quizás el comentario, como dice ese verso ahí, alguien oyó el comentario de David. ¿Cuál era el comentario de David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque al ejército del Dios vivo? Saúl, al oír este comentario, posiblemente dentro de su crisis, cogió ánimo. El espíritu lo movió a que llamara a este muchacho, porque al fin había alguien dentro de sus tropas que estaba con la mirada en el Dios vivo, en el Dios de los ejércitos, porque los demás tenían la mirada puesta en Goliat. Qué grande está ese. Así que, y ahí termina la lección esta mañana, pero nos tenemos que preguntar: ¿qué de beneficio trae a tu salud mental concentrarte en personas y experiencias negativas del pasado? Tú eres de los que empieza a rumiar todo eso negativo
experiencias negativas, personas negativas que te hicieron la vida a cuadritos. ¿Cómo te beneficia eso mentalmente? ¿Verdad que no? No te beneficia para nada. ¿Cómo puede exigir a otro y postular los frutos positivos de la fe y la confianza si no se le da curso y se ejecuta la misma? O sea que tiene que, soy de Cristo para que se me note. ¿Qué le sucede a una persona cuando no sana la raíz de su problema? Que esa raíz sigue echando raíces de amargura cada día más profundas, más difíciles entonces de sanar a la larga y a la postre. En la búsqueda de una solución a una crisis, ¿debe una persona crear dependencia de otra? Porque eso puede ocurrir y no hay problema si yo busco una persona más fuerte físicamente, espiritualmente, emocionalmente que yo, pero yo tengo que hacer mi parte. No es que me recueste todo, ¿verdad? Hay personas que buscan la protección, el control de personas fuertes. Esto podría resultar en una buena estrategia si no se delega todo en esa persona sin hacer nada por sí mismo. Las crisis, mi hermano, hay que enfrentarlas. Tenemos que enfrentarla y tenemos que trabajar con otras personas. Buscamos un hermano, un amigo, alguien que nos ayude, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Es como dice en una ocasión al mismo pastor, reverendo Isaías Narváez, lo oí hablando sobre la resurrección de Lázaro, que el Señor les dijo, muevan la piedra porque el muerto yo lo resucito. Hay que mover la piedra. Si yo quiero que me resuelva mi crisis, yo tengo que también hacer algo por mí. Otras personas buscan ser amados porque se sienten solos y desamparados. La soledad y el sentimiento de desamparo se podría experimentar como uno de los efectos más graves de la crisis en las personas. La soledad duele. El sentimiento de culpa es otro de los efectos de la crisis. Y eso nos lleva a veces, este sentimiento, a justificar conductas disfuncionales. Y este sentimiento anterior nos lleva o nos culpamos nosotros o culpamos a todo el mundo. Y empezamos a buscar chivos expiatorios en todo lo malo, en el manejo de la crisis. Usted no puede estar culpando a nadie. Tiene que trabajar la crisis sin estar culpando a usted mismo, sin estar culpando a los demás. Otra reacción negativa, pero que es bien negativa, es no aceptar que necesitamos ayuda. Y nos encerramos, nos enclaustramos en nuestra crisis. Así que la crisis, no importa sobre qué se fundamentan, generan unos efectos adversos que requieren ser sanados a tiempo, antes que se complique la situación. Notamos en este relato, ¿verdad?, que el tiempo que duró la intimidación de Goliat y la ausencia en el pueblo de una sabia reflexión sobre quién era su Dios. Esto tomó tiempo, por eso que nos dicen 40 días. Es una forma de expresar que fue prolongada, fue que no, la crisis no fue pasajera, seguía ahí, pero nadie colocó en su mente y su corazón a Dios frente a Goliat. Sacaron a Dios del corazón y pusieron a Goliat, incluyendo Saúl. Por eso cuando David sugiere quién es este incircunciso que se atreve a retar los ejércitos del Dios vivo, del Dios viviente, el concepto, el manejo del concepto de Dios, sanción y la experiencia con Dios para sentirse capacitado para enfrentar al gigante. Algo vio Saúl en este muchacho. El efecto de la palabra de Goliat, turbación y miedo. La amenaza constante de Goliat da consistencia a sus palabras amenazadoras. Él era consistente. La reacción del pueblo, temor y huida. Fíjate que esto es lo que nos provocan las crisis a nosotros.
temor y huida. La crisis del relato la provocó Goliat con sus palabras y su reto al ejército de Israel. El efecto que generó fue de turbación y de miedo. Estamos a leer el versículo 24, cómo se prolongaban la tensión y la huida ante el gigante en el pueblo de Israel por causa del miedo y temor que les hacía sentir su presencia y sus palabras. Ya David está entrando en la escena y con él iniciaremos el periodo de enfrentar esta situación, aceptar los retos y obstáculos e iniciar la lucha. Esa será la próxima clase. Y tomando como modelo a Goliat y sus intimidaciones, notamos lo constantes que eran, porque las crisis son así, constantes, no nos sacan el guante de la cara, como decimos. Al leer nos percatamos que los textos de la lección de respuesta a la actitud en la que Saúl y el pueblo demostrarán una fe en Dios que no les provocó el efecto de enfrentar a su opositor. En otra palabra, una fe débil, una fe que no llegó a la altura que debiera ser. Ni Saúl ni el pueblo y nosotros tenemos una fe en Dios tan y tan grande que podemos enfrentar las crisis. Lo que nos señala el texto es cómo, ante los efectos de la presencia y las palabras de Goliat producía en Saúl y los pueblos, estos emprendieron la retirada, que es lo que nosotros hacemos. Sacamos en claro que la crisis surge por problemas que parecen difíciles de enfrentar y resolver. Generan efectos que de no eliminarse nos van a abatir y nos van a derrotar. Oremos. Señor, gracias por ayudarme a identificar la crisis que hay en mí y los efectos que esta me ha provocado. Ya tomé la iniciativa de cambiar y me he mantenido constante en ella hasta estar seguro o segura de que alcancé mi meta. Sé que el enemigo se ha molestado y me ha tentado a no seguir porque me quiere lastimado, herido, para que no tenga paz ni la proyecte a los demás. Gracias, Señor, soy libre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La semana que viene, terminen de leer el capítulo 17 de Primera de Samuel hasta el verso 51 y supera la crisis. Que en todo Cristo tenga el primado. Colosenses 1:18. Les habló el hermano Joaquín Lavoy desde la primera iglesia bautista de Ponce, en la calle Victoria, esquina Bertolí, en Ponce. Los teléfonos, y si te quisieras conectar con nosotros, también lo puedes hacer a través de Facebook o YouTube, Primera Iglesia Bautista de Ponce. Y la reverenda doctora Magda Aguirre, nuestra pastora general. Dios le bendiga, Dios le guarde.